Bienvenido a Bicicitro. Este es un canal que ha sido creado con la finalidad de subir contenido sobre bicicletas, sobre reparación, mantenimiento, accesorios, componentes, consejos y opiniones. Suscríbete y apoya el crecimiento de este canal. Ok, hoy vamos a enseñarles una forma creativa de aprovechar estas masas, ya sea masas que están en desuso, que han sido descartadas, o si estás teniendo problema con tu masa posterior y esta masa es de sistema de rodamientos sueltos. Entonces, esta manera de aprovechar las masas convirtiéndola en masas selladas va a ser muy interesante. Nos vamos a centrar sobre todo en el tema de las masas de la parte posterior. Si bien es cierto, hemos señalado anteriormente con este mismo modelo de masas que no es bueno, no es una buena opción restaurar conservando el mismo sistema de rodamiento, es decir, con billas o valeros o rodamientos sueltos, ya que la restauración suele ser para un corto tiempo de duración. Luego vuelve a presentar problemas. Y por tanto, frente a esa situación, nosotros no sugerimos, no aconsejamos que las restaures conservando el mismo sistema de rodamiento. Y en ese sentido, si vas a restaurar, la mejor opción sería optar por una masa sellada. En cambio, en este caso, lo que estamos planteando, o lo que vamos a plantear, es una opción nueva de aprovechar estas masas convirtiéndolas en masas selladas, ¿correcto? Entonces esta va a ser una opción que a muchos seguramente les va a venir bien por lo siguiente: te vas a ahorrar tiempo y dinero. Para ello solo necesitas un par de rodamientos, en este caso número 6000, ya que estamos hablando de unas masas que usan tazas, ¿correcto? Además de los dos rodamientos, usamos o necesitamos de un eje para masa sellada. Es muy distinto el eje que se usa en una masa sellada a un eje que se usa con billas o rodamientos sueltos, ¿correcto? Entonces hay que conseguir un eje para masa sellada, que es lo adecuado. Entonces no será necesario retirar la masa de los rayos o el aro. Por ejemplo, si ya tienes un aro que está teniendo problemas, los rodamientos sueltos están fallando constantemente, entonces no será necesario desmontar la masa del aro. Se puede aprovechar en esa misma situación. En ese sentido, te vas a ahorrar el gasto del tejido y el centrado. Vas a conservar la misma masa, solo vas a tener que desmontar el sistema de rodamiento de la masa, sacar el eje, sacar las billas o rodamientos sueltos, los conos, y retirar todo y dejar solo las tazas. Entonces, esto te va a permitir tener una masa sellada con menos fricción y con una rotación suave. Teniendo en cuenta estos beneficios, que te vas a ahorrar tiempo, que te vas a ahorrar dinero, entonces hay que hacer algunas precisiones, ¿correcto? Lo que ya mencionábamos anteriormente, ¿qué necesitas para convertir una masa que usa tazas con rodamientos sueltos? Necesitas un par de rodamientos número 6000, un eje para masa sellada, y para ajustar una llave número 15 y una llave número 17, un martillo y un tubo de 1/8 para poder ajustar los rodamientos en la masa. En este caso, el proceso es bastante sencillo. En el caso que la masa todavía conserve el sistema de rodamiento anterior, es decir, de billas o bolillas o rodamientos sueltos, entonces hay que retirarlo todo este sistema usando una llave 15 y una llave 17 según la necesidad de las tuercas que trae. Una vez retirado el sistema de rodamiento de la masa, dejamos únicamente las tazas en la masa. Lo limpiamos para colocar los rodamientos en su lugar, ¿correcto? Ahora estamos hablando de los rodamientos sellados. Si en algún caso las tazas no están en buenas condiciones, hay que retirarlos y reemplazarlos por unas nuevas. En el caso que estén en buenas condiciones, podemos usarlos las que ya tienen. Entonces los rodamientos sellados que vamos a usar, volvemos a repetir, es el número 6000. Si tú quieres, por ejemplo, convertir tu masa de rodamientos sueltos a masa sellada, tienes que ir con este número de serie. Pregunta por rodamientos número 6000 y por tanto te van a dar el rodamiento adecuado para tu masa. Estos calzan perfectamente, calzan correctamente en las tazas de la masa. Para iniciar el proceso de conversión hay que retirar de un extremo de la masa la taza para poder colocar el eje y luego seguir con el proceso de conversión, ¿correcto? Entonces, en un lado, en un extremo, colocamos el rodamiento sellado. Para poder colocar al otro lado hay que retirar la taza y luego seguir el proceso. En algunos casos, el diámetro interno de las tazas permiten colocar el eje en el centro
sin ningún problema y por tanto no será necesario que se retire la taza de ningún extremo para proceder a la instalación de los rodamientos sellados en los extremos de la taza. ¿Correcto? Si en el caso esa es la situación, entonces no hay problema de retiro de las tazas de ningún extremo. Una vez colocado y ajustado correctamente el eje y los rodamientos sellados en el extremo de las tazas, se procede a colocar las tuercas y los espaciadores necesarios para el ajuste con precisión de las tuercas, y ahí estaríamos terminando el proceso de la conversión de nuestras masas de rodamientos sueltos a masas selladas. Ahora bien, este proceso es bastante rápido, pero también el presupuesto es bastante bajo, ya que normalmente te va a generar un gasto entre los rodamientos y el eje de unos 15 a 20 soles. Si hablamos en moneda peruana, si hablamos en dólares, estamos por ahí entre 4 y 5 dólares. Ahora bien, lo anterior se refiere a las masas de metal normalmente, o masas que en el interior presentan una forma cilíndrica con un diámetro similar de extremo a extremo, y es necesario el uso de las tazas con pestaña o tazas con ceja o tazas con borde, que lo llaman también, para la conversión de masas selladas, ¿correcto? Entonces todo lo anterior que hemos mencionado es en el caso de esas masas que tienen una forma cilíndrica y que el diámetro interno es similar de extremo a extremo. Y cuando son masas con esas características, lo que usan es tazas con ceja, o en algunos casos le llaman tazas con pestaña, tazas con tope, ¿correcto? Porque también hay masas que usan tazas sin ceja, sin pestaña, porque tienen un tope interno, pero en este caso las masas anteriores no tienen tope y necesitan estas tazas con borde, ¿correcto? En cambio, las masas, sobre todo las de aluminio, presentan en el interior una forma cónica y en los extremos unos topes o secciones de menor diámetro que permiten el uso directo de las tazas sin pestaña o el uso directo de los rodamientos sellados. En este caso, si vamos a convertir una masa de aluminio en masa sellada, vamos a usar los rodamientos número 6200, ya que estos rodamientos son de mayor diámetro a los anteriores de la serie 6000 y por tanto no requieren el uso de las tazas. Además, ¿por qué se podría usar sin tazas? Porque estas masas, al tener una forma cónica, en los extremos tienen topes y los rodamientos no se pueden ir hasta el fondo, sino que se quedan en el lugar preciso que necesita para usar el eje, ¿correcto? Por tanto, si contamos con estas masas de aluminio, con las características mencionadas, con un sistema de rodamientos sueltos, podemos convertirlos en masas selladas. Por tanto, si tienes una masa de metal, debes usar unos rodamientos número 6000. Si tienes una masa de aluminio que tiene una forma cónica y tiene topes, debes usar los rodamientos número 6200. ¿Correcto? Es el tamaño adecuado. Hay algunas masas que usan rodamientos diferentes. En un extremo usan rodamientos 6000 y en otro usan rodamientos 6200. ¿Correcto? Entonces, teniendo el número de serie de rodamiento, uno lo puede reemplazar o lo puede conseguir o lo puede adquirir en el lugar indicado para convertir una masa de rodamientos sueltos en masas selladas. O también, si tenemos masas selladas y estos rodamientos ya se desgastaron por el tiempo de uso, solo hay que adquirir el tamaño adecuado para nuestras masas y podemos reemplazar y continuar con el uso de las masas sin desmontar del aro. ¿Correcto? Entonces, esperamos que esta idea de aprovechar las masas te pueda servir, te pueda ayudar y sea de mucha utilidad. Gracias por quedarte hasta el final, suscríbete y apoya el crecimiento de este canal.